el Museo de Antropología que está cumpliendo años hoy. Sí, justamente un día como hoy fue inaugurado por el presidente López Mateos. Un poco más de un año duró la construcción y se me hace así como muy rápido, porque ya ves que otras obras así magníficas como el museo duran mucho más, pero ese, el más grande en México y uno de los más grandes en Latinoamérica. 18 meses, Mario. Sí, era de cuando en México se hacían grandes obras. Hace mucho que no, Pero además dicen no hay nada. que Pedro Ramírez Vázquez vivía ahí, Sí. estaba jovencito y que prácticamente vivía ahí los últimos meses, vivía en un hotel enfrente del museo y caminaba. Nada más, Liliana. Es un museo hermoso con 22 salas, con 2 auditorios, con exposición permanente de las diferentes etnias de nuestro país, historia de Mesoamérica, la reproducción de una tumba, la de Pacal. Es de esas visitas obligadas, tanto para los que vivimos en la Ciudad de México como para todos los que vienen de visita a este mismo sitio. El que tenga ese monolito, ese Tlaloc en la entrada, todas las piezas arqueológicas de las que consta, esa fuente impresionante que está en ese patio central, en esa explanada, que es monumental, como si fuera un paraguas, que no ves en otro sitio, no tiene muchísimas cualidades. Pero No hay nada, en el mundo no hay nada equivalente en materia de museos. Porque además fue diseñado de tal manera que, dado las características de las culturas de nuestro país, que hacían grandes obras como el Tlaloc, que está en la entrada, o están ahí albergadas y están cuidadas y exhibidas de una manera sensacional, una manera única, independientemente del tamaño, se lucen en todo su esplendor. Dicen los que curan ese museo, los que lo ponen al tiro, los que lo arman, que llega gente de Oaxaca y les dice, oiga, eso está mal, esos guaraches no se utilizan, y les mandan los originales, oigan, esto está mal, y que así se ha ido haciendo esa colección con gente que va y dice, no, yo me acuerdo que mi abuelita bla bla, y les mandan piezas originales o les dicen cómo deben de montar las exposiciones. Es grandísimo el museo, no es para un solo día. No. Y fíjate que también rescata la forma de vida de los pueblos actuales. Ahora está muy influida por lo más banal de la civilización actual, no todo, entre el plástico, entre los instrumentos, los radios portátiles, los zapatos tenis, todo. Entonces los pueblos indígenas ya no se visten como ellos se acostumbraban vestirse y ni tocan los instrumentos que ellos tocaban, pero ahí están rescatados, ahí está, uno puede asomarse a cómo es la vida en cada una de esas chozas tan hermosas por un lado, ¿no? Y que pues permitieron que ellos vivieran durante siglos y vivieran bien además. Y ahí mismo en el sótano se encuentra la biblioteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y ahí tienen cámaras especiales para incunables. No, y para las piezas dicen que tienen abajo iluminación y temperatura especial. Sí. Para todas las piezas, porque se acuerdan que una vez se robaron la máscara y luego dijeron, no, pues lo que se robaron fue una copia, la original estaba guardada. Que fue donde cayó una vedeta a la cárcel y que además habían dicho que esa máscara la habían aventado al lago de Chapultepec. Ay. Y creo que se drenó para rescatar, para buscarla en aquellos tiempos. Sí, fue un golpe terrible para la cultura en México ese robo. El robo fue en 85.
se reparó buena parte, pero es una de las pérdidas más lamentables que hemos tenido. Pero creo que otra de las concepciones del museo, que desde luego no tiene parangón en el mundo, es el hecho de que se acompaña con arte contemporáneo cada una de las salas. Es decir, cada una de las salas, cada uno de los temas está resaltado por una obra de arte monumental, un mural de los mejores pintores que había y que hay en el país, porque se han seguido agregando este tipo de obras a las distintas salas que se van inaugurando o renovando, ¿no? Entonces uno ve ahí las firmas de los grandes pintores del país, mostrando la maravilla que fue México y que es México en ese sentido, un sentido de grandeza que ha sido borrado de la visión de todos los gobiernos. Yo creo que a partir de Díaz Ordaz, ¿no? Tal vez Luis Echeverría sí lo compartía, el propio López Portillo, pero de ahí en fuera la visión de grandeza de México no existe. No se trata de ensalzar en los libros de texto, ni mucho menos, ¿no? Es algo que se da como una moda pasada, ¿no? Como algo que estuvo de moda en los 60 del siglo pasado. Y no sé ahora, honestamente no sé cómo funciona, pero durante mucho tiempo los maestros teníamos la facilidad, daban muchas facilidades para poder sacar a los niños de la escuela y llevarlos de visita al museo. Y realmente era una visita que a los niños les llenaba mucho de curiosidad, sobre todo. Les entraba esa necesidad de aprender de qué se trataba todo lo que podían ver en las vitrinas. Claro, cuando mucho podías recorrer 2 salas y recorrerlas, pero para que los niños se contagiados de entusiasmo, en una sala con las guías que hay en el museo y que tienen una preparación excelente para describir todo lo que hay en una sala, y antes lo podíamos hacer con mucha facilidad. No sé ahora cómo limite la Secretaría todo eso. Siguen teniendo viajes especiales y paseos. A los que fueron niños antes de ese museo los llevaban a Moneda. Sí. Cuando eran pequeños, Dora. Y durante una época la Secretaría de Educación Pública, en paralelo con las visitas organizadas, tuvo cursos para maestros que duraban 1 año aproximadamente y eran los sábados, de 7 de la mañana a 2 de la tarde, en donde sala por sala se iba narrando la historia por parte de las guías, en un intento de capacitación a los maestros para que el día que tuvieran la oportunidad de llevar a sus grupos tuvieran esta información, o bien dentro de sus aulas pues no cayeran en errores históricos en cuanto a la historia. En esa época el sótano no estaba ocupado por la biblioteca. Había grandes mesas para restauradores y para artesanos. Lo que tú mencionas, Manelik, de que llegaba gente de Oaxaca y les decía esto está mal, no solamente llegaba, se quedaban con los mejores. Uh-huh. Y en el sótano trabajaban haciendo las figuras y reproduciendo una serie de elementos en las maquetas bajo su línea artesanal. Y eso era sensacional porque a un lado estaba el aula donde se impartía la clase previa al recorrido al museo, pero podías ver a los artesanos trabajando y restaurando piezas. Y era un espectáculo increíble porque el tono de la piel, la proporción de las figuras, el diseño de las maquetas en coordinación con arquitectos y museógrafos para remodelar, era pues realmente un descubrimiento para el que vive en la ciudad, que está ajeno a todo eso y al ruido y al movimiento en Reforma. Entrar ahí era pues casi un viaje a la historia, viendo a estos artesanos remodelando todo. Épocas pasadas, ya es biblioteca, pero en su momento albergó muchísimos maestros en cursos por 1 año, y los que deseaban continuar con la carrera de antropología tenían esa facilidad previo al curso
que se daba los sábados. José Morales Trenado de Naucalpan, 62 años. Se cuenta que el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez tenía una enorme canica, la cual utilizaba para colocarla en todos y cada uno de los mosaicos para verificar que estuvieran perfectamente horizontales, colocándola con mucho cuidado. Si se deslizaba hacia un lado, quería decir que estaba mal colocado. Si era así, ordenaba que se corrigiera. Era un hombre perfeccionista. Es cierto. Marcela Chávez Anguiano, desde Guanajuato, 61 años, acerca de la columna Paragua del Museo de Antropología, fue realizada por los hermanos artistas José y Tomás Chávez Morado. Es tan hermosa que hay una réplica a escala en una mansión de California en los Estados Unidos. Los artistas Chávez son de Silao, Guanajuato. Tomás era mi papá y José mi tío, ambos fallecidos. Saludos a todos. Felicidades. Estela Vélez Fernández de Xochimilco, 86 años. ¿Me pueden decir en qué año se inauguró el Museo de Antropología e Historia? 1964. Ese mismo año, pero el 16 de abril fue cuando trasladaron en una operación de 24 horas, un poquito más, a la famosa Piedra de los Tecomates, que es el conocido Tlaloc. Y también fue una operación increíblemente difícil, quitaron cables, curiosamente estuvo lloviendo todo el día, que era como una, digamos, una señal del dios de la lluvia. Fue una gran operación. Por ahí están los periódicos y hay un documental muy bueno acerca de cómo lo sacaron del pueblo. Creo que es Coatlintán o Coatlinchan. Coatlinchan. Sí, donde lo encuentran. Bueno, ya se sabía de su existencia desde hacía mucho tiempo y lo sacan de ahí. Tuvo que ir el ejército porque el pueblo se oponía, pero finalmente el 16 de abril de 1964, o sea, unos meses antes de la inauguración, ya estaba ahí el famoso Tlaloc, como se le llama. Y fue parte de una gran jornada, digamos, aunque claro, duró varios meses de entrega de obras colosales de Adolfo López Mateos. Sobre todo los museos de Chapultepec son notables, ¿no? Se entregó también el de arte moderno y el de historia natural, así de gran magnitud. Y obviamente pues se había entregado ya la segunda sección del Bosque de Chapultepec con el parque de juegos. Estaba parece que el museo ya de la Comisión Federal de Electricidad fue concluido en ese momento. No fue momentos en verdad que no se han repetido en la historia del país. Te falta convivencia familiar y mundo mágico en la segunda. Así es. Que era de jueguitos antes de la feria de Chapultepec. Arriba de la feria de Chapultepec. Sí, pero así terminado por él, por el propio López Mateos, estuvo desde luego el periférico. Oye, sí, sí. Se arrojó él en su carro deportivo a recorrerlo de ida y vuelta, porque llegaba hasta Barranca del Muerto. Oye, Mario, ¿no fue también en esa época cuando se inaugura el Siqueiros ahí frente a, bueno, no frente en frente, pero sí casi enfrente del Museo de Antropología? No. Bueno, ¿el qué? Perdón. No hay Siqueiros. ¿Cuál es el Siqueiros? Es una sala el Poliforum. No, Está ahí en Chapultepec, en donde está el Museo de Antropología, y antes hay un museo. Entonces no debe ser de Siqueiros. Tamayo, ¿no? ¿Cómo? Rufino Tamayo.
El Tamayo, claro, sí. No, ese fue posterior. Fue muy posterior, muy posterior.